Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 4 que se titula El costo del descanso. Durante esta semana, el autor de la lección de escuela sabática nos llevó sobre un pasaje muy específico en la Biblia, lo encontramos en el libro de Samuel. En este pasaje es muy conocido por todos nosotros. Hablamos de uno de los grandes hombres de la Biblia, uno de los hombres que es conocido por su fe, que es conocido por su valentía, que es conocido por ser un gran rey, sobre todo un hombre muy piadoso. Pero cuando encontramos específicamente que la vida del rey David no es tan perfecta como nosotros creemos, en este pasaje precisamente que estudiamos esta semana, encontramos aspectos muy íntimos de la vida de David, aspectos que lo hacen humano como nosotros. Así que al estudiar este pasaje de la vida de David, también podemos identificar aspectos que tienen que ver con lo que el pecado produce en nosotros. Porque no solamente tenemos que cometer el pecado que cometió David, sino que el orden en el que sucedieron sus eventos y las consecuencias de su pecado evitó que él pudiera encontrar descanso durante mucho tiempo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos aprendiendo en este trimestre. ¿Qué significa para nosotros el descanso y qué costo tiene? Porque es muy sencillo hablar de manera teórica cómo podemos alcanzar el descanso. ¿Okay? Podemos encontrar tranquilidad mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la oración, mediante la testificación. Sin embargo, en el aspecto ya íntimo, en el aspecto ya muy personal, cada uno de nosotros tiene una lucha constante en contra del pecado. Y esa lucha a veces, muchas veces, podríamos decirlo también, nos derrota. El pecado nos derrota. Lo mismo sucedió con David. El pecado lo derrotó. ¿Cómo podemos encontrar entonces descanso sabiendo que hemos perdido la batalla contra el pecado? Sabemos que hemos caído en la tentación, que hemos cedido a nuestros deseos pecaminosos y esto ha hecho que nos alejemos de Dios. ¿Cómo podemos encontrar descanso en ese contexto de nuestra vida? Tenemos entonces que estudiar muy bien la historia de David. Así que vamos rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2 de Samuel 11, 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vamos a entender algo muy interesante. ¿Okay? Vamos a ver a este hombre de Dios. ¿Okay? Acuérdense que Samuel fue ungido por Samuel, enviado por Dios, porque iba a ser el nuevo rey de Israel. No solamente tenía las características especiales de que el Señor lo había escogido, sino que también su vida había demostrado que era un hombre digno de ser llamado rey de Israel. Y sobre todo apartado para Dios. Por eso, cuando encontramos esta parte en el libro de 2 de Samuel de la vida de David, nos extraña un poco. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, caras vemos, corazones, ¿qué cosa? No sabemos. El autor o el que escribió el libro de 2 de Samuel quiso que el Espíritu Santo lo llevara a hablar muy espaciadamente de este pasaje en la vida de David. Pudieron haber hecho muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero específicamente en la vida de David ocurrieron varios eventos que lo llevaron a cometer este pecado. Nosotros sabemos que David estaba en el palacio, ¿ok? Y esta es una de las partes que nosotros tenemos que entender. ¿Cuáles son los pasos que llevaron a David a cometer tan grande pecado contra Dios? Primero, que él no había cumplido su deber como rey. Recordemos que había una guerra y el ejército de Israel estaba peleando lejos de Israel, pero David se había quedado en el palacio. Después, él vio una mujer muy hermosa y él, en vez de apartar su vista, porque esa mujer se estaba bañando, estaba desnuda, en vez de apartar su vista, él se quedó fijo viéndola. Entonces también ahí fue el segundo paso en el cual David empezó a caer en ese torbellino del pecado. Después buscó manera de realizar su deseo, buscó la manera de convencer a esta mujer de que se acostara con él. Después de que la convence, entonces él consume el pecado sabiendo que era una mujer que estaba casada. ¿Ok? Más adelante vemos lo que aconteció. ¿Ok? Él cuando cometió el pecado, cuando cometió el adulterio, engañó a la esposa de Urías, él intentó ocultar su pecado tratando de engañar a su esposo, pidiéndole que se acostara con su mujer, emborrachándolo incluso, ¿ok? ¿Por qué? Porque puso en riesgo a Urías de emborracharse para que él también cometiera pecado, ¿ok? Por último, ¿qué más hizo David?
pues al verse acorralado, al ver que Urias no caía en sus engaños, entonces mandó a colocarlo en las primeras líneas de la batalla para que él indudablemente pereciera en la batalla. Así que prácticamente ordenó un asesinato. Y a lo último, al tratar de casarse con Betsabé, la mujer de Urias, él también trató de encubrir su pecado porque ella estaba embarazada. Era un embarazo ilícito. Son muchos pasos, ¿ok? Son muchas cosas que tuvieron que suceder para que David cayera en pecado. Son muchos, podemos decir que son una consecución de pecados. Así es en la vida, ¿ok? El pecado no se consuma de un día para otro. Ocurren muchos eventos en los cuales nosotros empezamos a caer y a ceder en las tentaciones poco a poco, de tal manera que nos vemos acorralados y encubrimos el pecado con una y otra mentira, y eso hace que nosotros no vivamos en paz. Y ese es precisamente el problema de este tipo de pecado, este tipo de acciones, ¿ok? No encontramos paz en todo ese evento, en todo ese cúmulo de eventos en los cuales David participó hasta llegar hasta la muerte de Urias. Cada uno de esos eventos procuraba en él un problema mucho más grande, ¿ok? No solamente era una mentira de ver a esa mujer, sino de ahora era la mentira de ocultar que estaba con ella, era la mentira de tratar de que se emborrachara su esposo, era una mentira tratar de que llevarlo a que lo mataran en el ejército, en la guerra. Entonces, cada una de esas mentiras provocó que se hiciera mucho más grande esa distancia entre lo que Dios quería para David y lo que David estaba haciendo. Eso es muy importante, no partemos de nosotros la vista. ¿Cuál es el problema del pecado? Que el pecado no es hacer lo malo solamente, ¿ok? Es irse apartando de la voluntad de Dios. Cada día te apartas más de cumplir la voluntad de Dios. Te alejas cada día más de ese centro en el cual el Señor ha procurado darte todo para tu protección. Él te está entregando todo para ti. Él quiere que tú vivas en paz, vivas en armonía, vivas en felicidad con lo que Él te ha dado, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tu iglesia. ¿Sí? El hecho de que tú vayas alejándote una y otra vez más, cada paso más alejándote de Dios, provoca entonces que caigas en cada una de esas mentiras que provoca el pecado. Entonces eso es muy grave, porque quizás en un momento David no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, porque el pecado no era solamente contra el esposo de esa mujer, sino era específicamente contra Dios. Por eso vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Acompáñenme a 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Que Dios que interviene en la vida de David. Nosotros vemos desde que él era jovencito cómo él lo cuidaba y cómo estaba conduciendo sus pasos. Se daba cuenta de que David, si seguía en esa misma línea de seguir encubriendo su pecado y no confesarlo y no arrepentirse, inevitablemente David iba a ser destruido, iba a tener que morir para siempre. Entonces Dios tiene que intervenir, Dios interviene en tu vida también, ¿de acuerdo? Dios te llama de una u otra manera. Entonces, lo mismo hizo con David. Ahora, en este caso fue mucho más gráfico, ¿ok? Mandó a profeta para que hablara con él y le mostrara a través de una parábola cómo lo que había hecho David, que era muy grave ante los ojos de Dios, merecía un castigo. David se dio cuenta en la parábola de que estaba mal la acción que estaba haciendo ese personaje. Y cuando Natán le revela que eres tú, ese personaje, tú eres aquel que había robado esa pequeña oveja para matarla en vez de usar toda la que tenías tú, de tu riqueza, entonces él se da cuenta de que David precisamente era ese hombre de esa parábola. Qué increíble es cómo el Señor interviene con nosotros. O sea, en nuestro momento de más separación de Él, es un momento de que el pecado está todavía más adentro de nosotros, en el cual estamos dentro de esas circunstancias, Dios interviene. Eso es algo muy interesante, hermanos, que tenemos que recalcar, ¿de acuerdo? Dios va a intervenir en tu vida. Si tú te has entregado a Él, si tú has decidido seguir a Él, cambiar tu vida y entregarte a Él, ten la seguridad que Él no te va a abandonar, que Él va a buscar la manera de que tú regreses a tu redil. Lo mismo estaba sucediendo con David. Dios estaba interviniendo por él, ¿ok? Entonces David se da cuenta de su pecado y su arrepentimiento, ¿ok? Es lo que empezó el proceso de otorgarle el descanso que él necesitaba. Porque el pecado había provocado él angustia, había provocado él dudas, había provocado en él discordias. No sabía ahora si realmente estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
Sabemos que David era un rey y tenía que enfrentarse todavía a muchas más batallas. Imagínense que él no sintiera ya la seguridad de que Dios lo iba a acompañar en sus batallas. Entonces, esos problemas empezaron a crecer en la mente de David. Cuando él descubre su pecado, cuando él abiertamente lo confiesa, entonces empieza el proceso de restauración de su vida. La justicia de Dios es imputada a David. ¿De acuerdo? David no hizo nada bueno. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo muy en claro. David no había hecho nada bueno. Todo lo que hizo era malo. Sin embargo, Dios le estaba ofreciendo el perdón de su pecado si él lo confesaba. Así que al confesarlo, al declararle a Natán que él era ese hombre y al darse cuenta que él había hecho lo malo, entonces confiesa su pecado y se arrepiente. Es el segundo paso para que nosotros encontremos descanso. Confesar nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Ok? Nuestro pecado entonces en última instancia hace un daño muy profundo a quien a Dios, rompe esa relación con Dios. Como le decía, el pecado que había alejado a David, ahora a través del arrepentimiento y la confesión estaba regresando David al redil de Dios. Eso es muy importante porque el Señor a través de su vida nos mostró que hay una solución. Aun si tu pecado es muy difícil, aun si tu pecado es muy grande como el de David, aún si has estado en esa vorágine de deseos pecaminosos, el Señor todavía tiene un plan de salvación para ti. El Señor todavía te invita a arrepentirte y a entregarte y a confesarle tu pecado. David, en estas palabras que nosotros acabamos de leer, dice que Jehová ha redimido tu pecado, ha remitido tu pecado, y entonces dice, por eso, por ese arrepentimiento que tú has tenido, no vas a morir. En estos momentos el Señor todavía nos está extendiendo su mano, ¿de acuerdo? Él dice, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú confiesas tu pecado ante Dios, entonces yo te voy a perdonar. Él es justo y bueno para perdonar. Si tu pecado fuera como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Así que no tengas miedo de confesarle tu pecado a Dios. No tengas miedo de arrepentirte de esa vida pecaminosa. Date cuenta, como lo hizo David en un momento de su vida, que es necesario regresar al camino de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida, para que puedas alcanzar el descanso que Él quiere para ti. ¿De acuerdo? Nunca vas a encontrar descanso si no confiesas tu pecado. Si no te arrepientes de tu pecado, nunca vas a encontrar. Por más que estudies, por más que ores, por más que prediques, por más que hagas lo que hagas, mientras no confiesas tu pecado, tu vida no va a encontrar paz y tranquilidad. ¿Ok? Jehová entonces, a través de la sangre de Cristo, ha remitido nuestros pecados también. Tenemos la seguridad que Cristo murió por nosotros y esa sangre preciosa nos limpia de cualquier pecado, por más oscuro que sea. ¿Okay? Entonces este es el primer paso para encontrar. Pero todavía suceden cosas más interesantes. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. David, estas son las palabras del mismo David que estaba condenando en la historia que el profeta le llevaba a ese siervo malo. Imagínense nada más, él en su humanidad pecaminosa entendía que lo que había hecho ese hombre era malo y necesitaba ser castigado. Entonces, al ser él, en esa parábola el mismo David, entonces él también estaba condenando su propio pecado. Entonces las consecuencias de su pecado tenían que sufrirla. Inmediatamente Natán le revela que su hijo, que había sido nacido de ese fruto, que era fruto de esa relación ilícita, iba a morir irremediablemente. Pero no solamente quedó ahí, sino que todavía muchos de los hijos de David sufrieron consecuencias también correspondiente a ese pecado. ¿Por qué sucede esto? A ver, vamos a entender algo, no es que Dios nos castigue, ¿okay? Dios no castiga a nadie, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que castigamos, que como humanamente somos corruptos, pensamos que la única manera de componer al pecador, al malo, es castigándolo, es dándole una carga más pesada. Que vamos a entender esto, que Dios no castiga. ¿Okay? Dios no tiene ese sentimiento de venganza en contra del ser humano. Dios no tiene ese sentimiento de odio hacia el ser humano, porque Dios es amor. Su naturaleza le impide odiar, ¿de acuerdo? Él nos ama. ¿Okay? Lo que sucede es que Él permite que ese pecado que tú cometiste, las consecuencias de ese pecado, esas consecuencias, esos eventos que suceden después, no paren, sino que continúen. No solamente como una enseñanza para el propio pecador, ¿de acuerdo? No solamente como una enseñanza para ti, sino también como una forma de mostrar al mundo que nosotros no
como no decidimos seguir a Dios, no decidimos mantenernos en el redil de Dios, las consecuencias de alejarnos de Dios son muy, muy graves, ¿de acuerdo? Pueden ser muy largas, pueden ser muy cortas, eso no importa. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que Dios permite que sucedan estos eventos. Él no manda para castigarnos por esos eventos. Él le permite que sucedan, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una forma de enseñarnos también a nosotros, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, Salmos 51:12. Es una palabra de David. Dice aquí, el gozo de mi salvación, el gozo de tu salvación. Aún en el dolor de la pérdida de un hijo, aún sabiendo que las consecuencias del pecado eran graves, él podía expresar estas palabras en los Salmos. ¿Por qué? Porque a pesar de las consecuencias del pecado, David había recibido el perdón y vivía conforme a ese perdón. Él vivía gozoso sabiendo de que su pecado, por muy malo que hubiese sido, ahora estaba borrado completamente por Dios. Ese gozo, esa sensación de libertad, esa sensación de tranquilidad es lo que le otorgó el descanso a David. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿ok? Quizás tenemos que estar sufriendo todavía consecuencias del pecado. Por ejemplo, la persona que roba y es detenida, se arrepiente, pero ahora tiene que sufrir la condena en la cárcel. Pero aún en la cárcel, si él es perdonado por Dios, se arrepiente, confiesa su pecado y es perdonado por Dios, él dentro de la cárcel, aún en las consecuencias de lo que él había hecho, encuentra gozo, encuentra tranquilidad, encuentra consuelo. ¿De acuerdo? Si tú vives arrepentido de tu pecado, ya lo hiciste hace muchos años quizás, pero no empiezas a experimentar el gozo de que Dios te ha permitido una nueva oportunidad, te ha perdonado tu pecado, ha borrado tu pecado, o sea, no se acuerda más. ¿Por qué te acuerdas tú? ¿Por qué sigues sintiendo esa culpa, sigues sintiendo esa angustia? Dios no quiere que sientas eso, Dios quiere que tú experimentes tranquilidad y gozo. David lo sentía, por eso en varios de sus salmos él expresa el gozo después de que él es perdonado de su pecado, de cómo él se sentía feliz ahora de pertenecer nuevamente al redil donde Dios lo quería. ¿Ok? Si Dios perdonó a un adúltero, a un manipulador, a un asesino como David, que después, fíjense nada más, David es perfecto ante los ojos de Dios. Fíjate todo lo que hizo David. Y Dios decía, este es mi hijo y es un varón perfecto. ¿Cómo puede ser perfecto un manipulador, un asesino, un adúltero, un codicioso, etcétera? ¿Cómo puede ser? Porque Dios lo había perdonado. Porque David ahora vivía una vida entregada a Dios. Una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de entrega total a Dios. Si Dios te ha perdonado tu pecado, ¿qué esperas para entregarte a Él? ¿Qué esperas para mantenerte al lado de aquel que te ha perdonado? Quizás sigas todavía sufriendo las consecuencias de ese pecado, pero eso no importa, porque Dios te ha perdonado. Mientras Él te perdone, lo que el mundo diga, lo que sucede en este mundo, no tiene consecuencias en tu vida ya, porque Dios ya ha borrado esa mancha de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces tienes que experimentar ese gozo. ¿Okay? David lo experimentó y es por eso él podía expresar estas palabras. Si Dios perdona a un hombre como él, yo creo que también puede perdonarte a ti. Tenemos que tener esa seguridad, esa fe en que Dios nos ha perdonado y nos ha redimido de todo pecado. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, por favor. Vamos a Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso otra vez, unas palabras de David en el Salmo 51. Ahora, esta nueva vida, esta nueva oportunidad que Dios te ha dado, ¿cómo la vas a experimentar? ¿Cómo vas a mostrar que realmente has aceptado el perdón de tu pecado? Bueno, ahora las intenciones de tu corazón tienen que cambiar, ¿ok? Si antes tu pecado era como David, que no tenías el ojo alegre, por decirlo así, ahora tu vida cambia, ahora cambias, no voy a entrar por ese camino que yo sé que me va a llevar a la perdición. Si tu problema es la bebida, por ejemplo, y no me voy a meter en ese aspecto, ¿okay? En ese entorno en el cual hay bebidas alcohólicas y puedo volver a caer en tentación. Yo me alejo cada una de estas cosas y pido al Señor que cree en mí. Acuérdense que tú no puedes crear nada, ¿ok? Por más que tú quieras cambiar o sumar a tu estatura un codo no puedes, ¿de acuerdo? El Señor es el que crea en ti. Por eso David le dice, crea en mí un corazón recto y puro. Crea en mí, haz de mí un súbdito tuyo.
haz de mí alguien obediente a tu palabra. Acuérdense que si nosotros aprendemos a cumplir la voluntad de Dios a través de sus mandamientos, nosotros empezamos a cambiar. Y los sentimientos y los deseos son los sentimientos y los deseos de Dios en mi vida. Porque ahora ya no vivo yo, si ahora vive Cristo en mí. Eso es lo que produce un corazón recto. Eso es lo que produce un cambio en mi vida. ¿Ok? El Espíritu Santo, esa función del Espíritu Santo en estos momentos, es el único que puede realizar este cambio en nuestro corazón. Es el único, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos que nunca voy a cambiar, que si yo voy por ahí voy a volver a caer, que entonces estamos negando las obras poderosas del Espíritu Santo. A mí no me gusta, por ejemplo, que muchas religiones, aquí tengo amigos que no son de mi fe, muchas de estas religiones le dan al Espíritu Santo un aspecto como de una energía poderosa, una energía inerte que cuando la recibes hace cosas maravillosas. ¿Ok? Vamos a entender esto. El Espíritu Santo es una persona como Dios, ¿de acuerdo? Una persona que te habla al corazón. El atributo principal del Espíritu Santo que tiene en nosotros es que Él puede provocar en mí lo que yo no puedo provocar naturalmente. Cuando yo acepto el Espíritu Santo en mi corazón, cuando yo acepto que Él mora en mí, Él es el que produce en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, los buenos deseos, las buenas obras. Entonces mi vida es una vida transformada, una vida con pensamientos elevados, con propósitos celestiales. Y eso es precisamente el propósito que Dios quería para David. Al final de su vida, David puede ser notado como un hombre perfecto, el gran rey por el cual el Señor lo había preparado. Y es por eso que me gustan estas palabras de Salmo 51, 3. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David quedó avergonzado por su pecado. Toda su vida recortó esa mancha historial. Sin embargo, había algo mayor que la vergüenza: el perdón recibido. Él no podía callarlo y tenía que contarlo. Y es por eso que en la historia de 2 de Samuel encontramos específicamente este pasaje en la vida de David. David puede haber hecho muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Puede haber hecho mucha justicia, muchos eventos en los cuales nosotros podemos decir, David realmente era perfecto. Pero Dios quería que destacamos ese aspecto de su vida y cómo logró superar ese pecado. Y cómo ahora, a través del testimonio de David, nosotros podemos encontrar también la solución al problema del pecado. Nosotros también podemos encontrar que a través de Cristo, a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la confesión, podemos encontrar el perdón y el descanso que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, pues en la primera de Juan capítulo 1, 9, es el versículo que yo quiero que te lleves a tu casa en esta mañana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con esto tenemos ya la seguridad de la salvación. Te dejo con este pasaje del Espíritu de Profecía en el discurso maestro de Jesucristo, página 97. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Si es un pecado, confiésalo, arrepiéntete y reciba el perdón de Dios. ¿Quieres cambiar tu vida? Pide que el Espíritu Santo more en ti y produzca en ti el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y entonces tu vida va a ser una vida plena, una vida feliz y vas a encontrar el descanso en Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana, que tengas un muy feliz sábado y recuerda, el Señor está ahí en estos momentos otorgándote el perdón poderoso. Acércate a Él y Él obrará. Que Dios te bendiga.